Muy buenos días. Mi nombre es Samuel Alejandro Villota Betancur y hoy en día, para la clase de teorías urbanas, vengo a exponer, mediante el trabajo de una historieta, la historia y evolución del barrio La Paz y a la vez evidenciar los problemas, tanto urbanísticos como sociales, que el mismo barrio maneja. Además del análisis introspectivo que se le realizó a cada ciudadano de La Paz, podemos llegar a la determinación de cada teoría urbana y cómo sería aplicable mediante esta historieta. Esto manejado a través de unos personajes, los cuales caracterizan cada teoría urbana, en especial tres arquitectos y un ciudadano en específico. En la historieta se plantea un personaje principal, el cual se llama Francisco y es un hombre de avanzada edad. Esto se debe ya que al momento de ir a entrevistar a la gente de La Paz, quienes nos brindaban mayores respuestas y, y un mejor análisis en cuanto al urbanístico y al buscar el problema y una solución, fueron las personas quienes ya habían estado viviendo por muchos años ahí. En este caso, personas con avanzada edad o algunos habitantes los cuales llevaban entre 10 o 20 años viviendo en el barrio. En la historia, este personaje mira cómo el barrio poco a poco ha ido decayendo, en cómo ha pasado de ser un barrio solamente habitable a tener más negocios, a ir creciendo mucho más y además sin tener una organización de por medio. Esto sin contar los problemas que más adelante les va a contar a los otros personajes. En este caso, que van a ser tres arquitectos los cuales van a manejar diferentes teorías urbanas. En este caso, una de las más importantes, que son las del Team X, otras que serían la de los IAM y la de la ciudad contemporánea. El arquitecto, encargado de llevar a cabo la teoría de los IAM y además lo de la Carta de Atenas, este le pregunta al personaje principal que cómo se siente dentro de la misma ciudad, en que si existe alguna división entre grandes espacios o en cuanto a la Carta de Atenas, si digamos el barrio refleja o tiene algunas edificaciones, las cuales reflejan un carácter de ciudad. Algo que por supuesto el ciudadano responde con una negatividad en su cara, diciendo que todo esto no existe dentro del barrio. Prácticamente se lo considera como un sector muy alejado de lo que es la ciudad principal. Se lo siente fuera del perímetro urbano. No hay una organización de promedio, se lo siente muy desorganizado a medida que ha ido creciendo, ya que las casas se han ido construyendo a lo largo de las vías, algo que está en contra de lo que es la teoría de la Carta de Atenas. Además, el uso de la circulación se encuentra muy opacado en cuanto hablamos del peatón y del automóvil. Se opta más por darle más importancia a lo que es el vehículo y no tanto en la circulación del peatón. Esto es algo al que el arquitecto no duda en dar solución, en donde le aconseja al ciudadano en que deben tener unas condiciones de habitabilidad óptimas, en donde la organización es muy importante y se debe tener un control del crecimiento del mismo barrio. Además de que esto de que las construcciones y las viviendas se crean a lo largo de la vía es un problema que al final ha ido afectándolo al barrio La Paz. Asimismo, el arquitecto de la teoría del Team X le pregunta a nuestro personaje principal si el barrio se lo considera como una identidad propia, esto en cuanto a la asociación que se presenta en el mismo, a la vez en que si existe una flexibilidad y una compatibilidad entre las circulaciones también, pero encaradas mucho más a lo que es la escala humana y a la persona que vive ahí. En este caso, el ciudadano responde que no existe una junta o un grupo en donde la gente se pueda reunir, o que al final es muy difícil que la gente se reúna y esté de acuerdo en muchas decisiones del barrio. Algo que sin duda en la historieta el arquitecto critica mucho desde su inicio. Y su solución más pronta
es el de plantear el manifiesto de Dorn, en donde se manejan los conceptos de asociación, identidad y flexibilidad, teniendo en principal figura al humano y en cómo éste se identifica con el medio ambiente. Esto sin dejar de lado lo que es la movilidad. Este arquitecto también nos plantea eso, y que una movilidad no es pensada únicamente en el automóvil, sino desde lo funcional. Por último, se encuentra el tercer arquitecto, el cual nos habla de lo que es la ciudad contemporánea, y desde un aspecto mucho más paisajístico, urbanístico y más encarado en lo que es la sostenibilidad. Esto, que es algo muy importante dentro del barrio La Paz, ya que es donde se maneja mucho menos lo que es las zonas verdes y los espacios públicos, sin contar lo que es el espacio central. Sin embargo, en las zonas aledañas y en las zonas verdes y espacios públicos no hay mucho manejo y no hay mucha importancia, lo cual sí critica mucho desde su inicio. Algo que al ser muy notorio no le pregunta directamente al ciudadano en cuestión, sino que directamente le proporciona unas soluciones, ya que las zonas verdes es algo que no debe estar por fuera de lo que es una ciudad, o bueno, en este caso lo que es el barrio La Paz. Unas zonas públicas o zonas verdes se opta por promover mucho más la circulación en cuanto al peatón, pensando mucho más en la escala humana y no mucho en lo que es el vehículo. Se opta por darle un reconocimiento y un carácter a las vías, ya que las vías son lo que está más deteriorado, y a la vez a los andenes, los cuales, sin seguir un orden, han sido tomados por la gente, tanto para negocios o para tiendas. En conclusión, viendo al barrio La Paz desde otro punto de vista muy diferente a lo que es el ejercicio 1, podemos notar en cómo las problemáticas son algo que afectan mucho a los ciudadanos de entonces, en donde principalmente se debe plantear un orden, lo cual hace que la ciudad vaya creciendo sin ningún despropósito, por decirlo de ese modo, y a la vez vaya teniendo un mejor desarrollo, tanto para un futuro y a la vez teniendo una mejor circulación y uso de espacios públicos.